Claro, y aquí, ahí va. Ahí victoria para Aida Baliño. No solo está contenta por su victoria, sino porque su pareja... Bienvenidos al Campeonato de España de media distancia de triatlón disputado en la localidad de Lozoya, en la prueba conocida como Ecotrimaz. Un total de 550 participantes iban a dar citas, repartidos en las distintas categorías. Los primeros en salir a las 12 de la mañana, la élite masculina, con un total de 67 participantes. Aquí vemos que es una salida limpia, había espacio suficiente y no hubo demasiados golpes. A 2 minutos salían la élite femenina, un total de 21 triatletas iban a tomar parte, y desde los primeros metros, por este lado izquierdo, Aida Baliño ya imponiendo un fuerte ritmo. El resto de grupos de edad iban a salir en tandas cada 2 minutos. Y aquí tenemos, a los 900 metros se forma un nutrido grupo de cabeza. No se esperaba que tantos triatletas aguantaran en cabeza, 11 en concreto, y el ritmo va siendo marcado en paralelo por Jesús Gomar y Sergio Tejero. Aquí les vemos a los dos marcando un fuerte ritmo. Y vemos ahí un pequeño corte a la altura del puesto sexto. Sin embargo, al llegar a la penúltima de las boyas, situada a los 1000 metros, vemos al fondo como tanto Tejero como Gomar se despinzan, se van directos a la línea de salida, y esto es aprovechado por el resto de componentes del primer grupo para volver a reagruparse. Al final, tanto Tejero como Jesús Gomar volverían a enganchar con este grupo cabecero, y este es el grupo perseguidor. Había dos grupos muy grandes, uno de 11 y otro de más de 20 unidades. En este grupo iba gente importante al triunfo, como Gustavo Rodríguez y Alejandro Santamaría, y fíjense lo nutrido de este grupo, más de 20 unidades. La natación había que hacer una figura poligonal, y estos son los últimos grupos de edad que tenían que salir antes de que los primeros tocaran tierra. El grupo se rompe en el tramo final, en los últimos 300 metros. Son 3 hombres los que llegan primeros a la pasarela del pantano, liderados por Sergio Tejero. El otro del grupo es Jesús Gomar y el siguiente Vitoriano Raso. Los 3 llegan con 26 minutos 17 segundos y una ventaja de tan solo 10 segundos sobre este quinteto. Un quinteto en el que van Torrades, van también Iglesias Navarrete, entre otros, y un quinteto cerrado por el guipuzcoano Iñaki Serra. Aquí les vemos ya subiéndose al pontón, y después tendrían este tramo de escaleras y una rampa durísima del 12%, una rampa de tierra que les daba acceso a los boxes, y ahí es donde estaba lo peor, unos boxes criminales, más de 1,5 kilómetros, en el que había que subir y bajar 2 veces. Jesús Gomar era el primero en tocar su bicicleta, les había soltado a sus compañeros en esta larga zona de boxes. Lo mismo hacía Fidalgo, que había recuperado ya tiempo, y este es el grupo de Alejandro Santamaría y de Gustavo Rodríguez. Salían a 2 minutos 55 y, como habíamos dicho antes, un grupo muy nutrido. Y aquí vemos lo que explicábamos antes, unos subiendo con la bicicleta, otros bajando. Había que subir esta durísima cuesta de 300 metros al 12%, 2 veces, la primera con el neopreno puesto, como vemos en las imágenes, y la segunda arrastrando la bicicleta. Aquí vemos a Aida Baliño con una natación extraordinaria, 26 minutos 43, prácticamente el mismo tiempo que los líderes, y aquí está saliendo a la par que su novio Gustavo Rodríguez. Les había cogido en el agua y había cedido un poco, evidentemente, en este tramo de boxes. Y fíjense cómo triatletas que están luchando por el top 5 tienen que subir prácticamente andando y arrastrando la bicicleta. Unos boxes, repetimos, durísimos. Esta es Dolca Oye, había salido tercera en compañía de Esther Rodríguez, y aquí ya dispuesta a afrontar estos 74 kilómetros de ciclismo. Desde los primeros metros es Fidalgo el que toma el mando, Jesús Gomar siempre detrás de él. Él solo había venido a hacer la natación y la primera vuelta del ciclismo, con lo cual no quiso intervenir, y Fidalgo manteniendo un buen ritmo en cabeza de carrera. Torradas también pronto se sitúa en tercera posición en solitario, había descolgado al resto de componentes de ese grupo de 8, un grupo delantero en la natación. Y aquí comenzaba el recital de Gustavo Rodríguez desde el primer repecho. Los primeros en caer, Raúl Amatriain, que había salido entre medias de los dos grupos, y Lloret. Aquí vemos a Gustavo Rodríguez como mira para atrás y se da cuenta que en efecto ya Lloret pasándolo mal en este repecho. El circuito, hay que decir que era durísimo,
un circuito que no tenía ningún tramo de llano, y Alejandro Santamaría, que se había quedado en el primer repecho de Gustavo Rodríguez, iba manteniendo su propio ritmo, un ritmo muy bueno que también le hizo remontar muchísimas posiciones. Como vemos en las imágenes, el viento era también muy fuerte, un valor añadido a la dureza del circuito. Y aquí tenemos Gustavo Rodríguez pasando a otro de los nadadores, a Vitoriano Raso. Su recital está haciendo tremendo, y aquí vemos como Vitoriano Raso dice que él no va a hacer ni amago de seguirle, puesto que aquí lo peor que puedes hacer es cebarte con un ritmo que no es el tuyo, puesto que al final iba a pasar muchísima factura. Incluso a este hombre le pasaría factura este tramo ciclista. Gustavo Rodríguez, kilómetro 16, pasando a Torradas, ya se coloca tercero. Torradas se da cuenta que si le aguanta este repecho del avituallamiento puede llegar a la cabeza de carrera. Lo está dejándolo todo en este repecho, pero finalmente lo conseguiría. Y aquí en el kilómetro 26 vemos como Gustavo Rodríguez llega a los dos de cabeza, les pasa y se va a ir en solitario. Su ritmo está siendo espectacular. Ha recuperado 3 minutos prácticamente en 26 kilómetros, y parecía que su ventaja al final en la segunda vuelta, 2 vueltas de 37 kilómetros, iba a ser tremenda, pero no sería así. El resto de los triatletas en zonas de avituallamiento había que beber y nutrirse continuamente, puesto que, como repetimos, era un circuito muy duro. Aida Baliño, la líder en la primera vuelta en el segmento ciclista, iba aumentando en este primer tramo su diferencia. Natalia Rodríguez hasta el kilómetro 12 aguantaba en la segunda posición, pero finalmente iba a ceder muchas posiciones en este segmento ciclista, que, como repetimos, eran 2 vueltas con repechos continuos, subir, bajar, ni un tramo de llano. Y aquí vemos a Gustavo Rodríguez aprovechando alguna de las zonas favorables con el viento a favor para beber, y lo iba a necesitar mucho, puesto que el día también era muy caluroso. Fidalgo en segunda posición en todo momento, ahí ve los kilómetros que le quedan en su GPS y ya va a afrontarlos. Son los 15 kilómetros finales en los que iba a recortar tiempo Gustavo. Y fíjense, a más de 80 por hora en tramos de bajada, Alejandro Santamaría, que venía realizando un gran parcial ciclista, iba a alcanzar la tercera posición a Torradas en el kilómetro 55, y Torradas, al igual que con Gustavo Rodríguez, lograría aguantar la estela de Alejandro Santamaría, con el que llegaría a la T2. El top 5, Iglesias Navarrete, en esos momentos revelación del día, y Raúl Amatriaín, mientras que el resto de los triatletas ya afrontando la segunda de las vueltas. Kilómetro 70, Aida Baliño todavía líder, pero no con la ventaja que todo el mundo esperaba. Le habían recortado muchísimo. Y aquí está Gustavo Rodríguez, que lo había pasado mal en los últimos 15 kilómetros. Ve como su ventaja, que a falta de 15 kilómetros era de 1 minuto 30 sobre este hombre, sobre Fidalgo, ve reducida a 55 segundos. Y también, sobre todo, reducida con los 2 hombres que entrarían a continuación, a 2:10. Hay que recordar que en el kilómetro 55 pasaban a 3:30 de Gustavo Rodríguez. Torradas y Alejandro Santamaría son los siguientes en entrar en la zona de boxes, una zona más fácil en esta segunda transición que en la primera. Y este es el grupo del top 5, un grupo formado por Nadal, en el que Vitoriano Raso era el primero a afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie tras el Amatriaín, y el propio Nadal, que en esos momentos era la auténtica revelación del día. Y a partir de ahí, ya está. ¿Todos preparados? ¡Sí! ¿No se ha oído, sí o no? ¡Sí! Aquí veíamos las explicaciones finales de los avituallamientos. Este avituallamiento era muy importante, puesto que se pasaba 4 veces, y por él pasa ya primero Fidalgo, kilómetro 6. Él había cogido el primer puesto en el kilómetro 2, con un ritmo descomunal. Estos hombres de ITU, acostumbrados a correr en 32 minutos, salen muy fuertes y les cuesta un tiempo adaptarse al ritmo que hay que llevar. Todo lo contrario de Gustavo Rodríguez, que había salido muy conservador. De hecho, a Alejandro Santamaría se le echaba encima, le recortaba los 2 minutos en prácticamente 7 kilómetros, y ahí al fondo le vemos tan solo 10 segundos de desventaja, pero Gustavo Rodríguez era conocedor de sus fuerzas y sabía reservarse para el final. Torradas, bebiendo, había que beber mucho si no querías que te pasara lo de a este hombre, a Iglesias Navarrete, que terminaría KO, y aquí ya andando en el kilómetro 8 terminaría por abandonar. Y es que el recorrido era durísimo, no solo el calor, sino que había tramos de tierra, tramos de asfalto, repechos continuos. Y aquí tenemos a Aida Baliño ya a punto de entrar en la zona del embalse de Buitrago, con Judith Corachán totalmente pegada a ella. Judith Corachán había hecho un parcial descomunal en el segmento ciclista. Hay que recordar que Aida Baliño es la mejor ciclista del panorama nacional y le había recortado nada menos que 3 minutos
sobre las dos ruedas. Y aquí está, kilómetro 6, Judith Corazán, líder, en esos momentos virtual campeona de España, y es que está haciendo una carrera espectacular, nadie apostaba por ella, y ahí la tenemos. Ya se pone en primera posición y terminaría por sacar a los 2 kilómetros 1 minuto a Aida Baliño. En tercera posición, Elena Aguilar, que había hecho un parcial similar al de Aida Baliño y se había bajado tercera. Aquí todavía continúa tercera en el kilómetro 6, pero es Dolca Oye la que va marcando un gran ritmo en esta primera vuelta. Pasaba a tan solo 3 minutos 30 en tercera posición, y el resto de los participantes, fíjense, pasarelas que había que subir, que había que bajar en las dos vueltas. Y aquí en la segunda vuelta, Gustavo Rodríguez aumenta el ritmo, había estado controlando la primera vuelta, se pone líder en el kilómetro 13, Alejandro Santamaría, que pasa a la segunda posición, había pasado a Miguel Ángel Fidalgo, pero ya cede con respecto a Gustavo Rodríguez, y fíjense el ritmo de Fidalgo, un ritmo que le mantiene hasta la tercera posición, hasta el kilómetro 17, pero es que a Raúl Amadrín se le echa encima y terminaría por pasarle. Y aquí tenemos Gustavo Rodríguez, líder, campeón de la prueba con 3.55.57, para una prueba que no llegaba a los 75 kilómetros. Es reflejo de la dureza. A 2.17 entraba Alejandro Santamaría, que había cedido en los kilómetros finales. Raúl Amadrín 4.29, los tres habían hecho prácticamente el mismo tiempo en el segmento de carrera a pie. Cuarta y quinta posición para triatletas catalanes, Torradas y Luis Vila Aguilar. Y aquí tenemos a los dos líderes. Aida Baliño finalmente caza a Corachán en el kilómetro 19, y la ventaja tan solo de 18 segundos en meta. Y Esther Rodríguez, autora del mejor parcial en carrera a pie, la recorta a 4 minutos y finalmente entraría en tercera posición a 4 minutos 3. ¿Qué?